y ya por este medio, por esa forma como se logró, estamos aquí nuevamente. Ya me preocupa mucho ese tiempo, ¿no? Esto es muy largo y no podemos perdernos un momento. Discúlpeme un segundito. Bueno, aquí estamos un grupo de personas que siempre están por aquí, o sea, quienes, pues, lógicamente tienen interés por esta temática, y no solamente por esta, sino por todas las temáticas que corresponden a la carrera. Yo quisiera que entre ustedes hay gente que es, pues, muy dura para unas cosas y sobre todo para esto de la informática. Tengo una dificultad y es que quiero registrar la asistencia de ustedes. Entonces, una idea que hay al respecto es que en el chat ustedes inicien, me envíen al chat diciendo o anotando la palabra presente y con su nombre respectivo. Pero luego me gustaría que alguien de ustedes, como les digo, hay algunos duros en cuestiones de esto de sistemas o del manejo de la informática, me dijese qué puedo hacer con ese chat, cómo hago para convertirlo o para llevarlo o para guardarlo. Es decir, yo quiero registrar la asistencia, pero no llamando las listas como podría ser, sino lo que les digo, que al chat me envíen presente y su nombre. Pero luego, yo teniendo ese registro, ¿qué puedo hacer? ¿Alguien me da una idea cómo puedo hacer? ¿A dónde lo puedo mandar? Es que no puedo operar con él. No sé cómo manejarlo para decir guardarlo en un archivo tal, no sé. Les dejo esa. Inicialmente háganlo obligatoriamente esto que les estoy solicitando. Obligatorio, digo, en el mejor sentido. Coloquen presente y su nombre. Ya, por favor. Esto es con el fin de mirar, pues, la asistencia, cómo se está dando. Y antes que castigar, porque aquí no hay ningún castigo de parte de la universidad, no se está llamando a lista ni es obligatorio asistir, pero es como la intención de ver cómo se da la situación en el ambiente nomás. Sí, yo jamás he castigado a nadie porque no asiste, pero sí he premiado a aquellos que asisten. ¿Listo? Vamos. Ingeniero, buenos días. Sí, señor. Verano, con respecto a... Brian Zambrano. Sí, Ya. cuando usted graba, Sí, se señor. generan tres archivos. El uno es el video, el otro es el audio y el otro es el chat. Ya. Y ahí queda guardado en un bloc de notas, el chat. Ya. ¿Queda guardado automáticamente o cómo se hace? Sí, o sea, usted cuando graba en Zoom, lo convierte, ¿no? Y eso le genera tres archivos. Ah, ya. Muy bien. Genera tres archivos que son el uno que graba la conferencia, el otro ¿cuál?
El uno es el audio, el otro es el video y el otro es el chat. Permítame anoto. El uno es el audio, el otro es el video y el otro es ¿cuál? El chat lo graba como blog de notas. Ya, pero ese, ¿en qué parte queda o cómo? ¿En qué sitio lo puedo ver? Cuando usted termina la grabación, empieza a convertir, ¿no? El Zoom. Sí, señor. Y ahí automáticamente, digamos, abre la carpeta. O sea, donde usted consigue el video de la grabación, ahí mismo Sí. está el chat. Ah, ya. Ya. Este que hemos registrado en este momento. Sí, ¿Listo? ajá. Ya, perfecto. Muy bien. Hombre, ¿cómo le agradezco, Brian? Así como les decía, hay personas que tienen un conocimiento bastante importante o son, pues, curiosos o tienen el chip para esta cuestión, pues yo tengo que pedirles acompañamiento. De esto tengo una anécdota que cuando yo era estudiante, pues, obviamente que no me puedo comparar con él porque fue una gran eminencia, un gran profesor que yo tuve. Listo. No es que me menosprecie, pero realmente fue una eminencia, un profesor de nombre José María Gómez. José María Gómez era una eminencia de profesor en la Universidad Nacional en Bogotá cuando yo estudié. Y él, cuando nosotros terminamos y estábamos haciendo el trabajo, la tesis, digamos, que estábamos haciendo, pues él era uno de nuestros consultores. Y cuando íbamos a hablar en esa época, imagínense el año 1975, 76, en ese tiempo no habían los computadores que hay ahora, computadores personales. Había un computador grande en la universidad que ocupaba un edificio grande y todas las cosas que se hacían tendrían que ir a través del computador 360 IBM, me acuerdo. Y se hacían, pues todos los programas se hacían perforados, se hacían y se llevaban a través de tarjetas perforadas a la sede central de ese edificio y uno esperaba que le den la respuesta porque los que manejaban esa máquina, digámoslo así, eran gente pues que estaba dedicada exclusivamente en eso y hacían turnos y tal cosa. Y a uno a veces le devolvían porque el programa se abortó debido a que hubo una falla en una tarjeta mal perforada o alguna instrucción mal dada, etcétera, etcétera. Pero nosotros empleamos eso y lo que teníamos a la mano era una calculadora que empezaban a aparecer en esa época, las calculadoras Hewlett Packard, y no me acuerdo qué otra marca era, Texas Instruments, había otra. Y teníamos como acompañamiento algunas de esas cosas. Y cuando necesitamos hacer asesoramiento para nuestra tesis, íbamos donde el ingeniero Antonio María Gómez, y él era definitivamente lo que yo más recuerdo, lo más bonito que me acuerdo, mi formación profesional fue él, o es él, que fue un excelente docente y además un excelente ser humano. Entonces nos acogía muy bien y a veces pues íbamos hasta su casa y nos recibía en un estudio y bueno, de una manera muy correcta. Entonces nosotros le comentábamos, mire, aquí llevamos este avance de este trabajo, hemos alcanzado esto, tenemos estas cosas logradas en esta tesis. Se quedaba mirando, nos decía con un vozarrón que tenía este señor, o nos decía, pero sí que se ha adelantado la tecnología, ¿no? Sí, yo me impresiono al verlos ustedes cómo manejan estas cosas y yo no puedo manejar eso. Él manejaba una regla de cálculo, una reglita en ese tiempo, regla de cálculo, una regla que con una reglita en el medio se movía y había un cursorcito que permitía como empalmar ciertos datos y él hacía todas sus operaciones con la regla de cálculo, que en ese tiempo era como un denominador para esa época, para los científicos y para los docentes universitarios y ya para los estudiantes también. Entonces resulta que decía, por favor, no me digan eso, yo les entiendo, ustedes están haciendo un buen trabajo, por favor. Dígame lo otro, lo grueso, la parte conceptual que yo les miro y les entiendo y eso le daré como visto bueno, pero a la parte de esta magnífica que ustedes hacen de desarrollar y de ir a velocidad en este trabajo,
pues eso no lo puedo entender. Entonces, pues era impresionante ver lo que era una persona que manejaba conceptualmente muchas cosas de la ingeniería, pero ya la tecnología pues lo atropellaba en ese momento a él porque él no estaba hecho para eso. Él estaba hecho para otras cosas. Así me ocurre ahora con muchas cosas cuando yo interactúo con ustedes. Ustedes van muy adelante en estos aspectos y a veces pues tengo que recurrir a decirles, denme una mano para ver cómo doy el paso siguiente porque realmente pues estoy hecho a la usanza anterior y llego hasta donde estamos llegando aquí, pero ustedes han avanzado más, de manera que gracias por el acompañamiento, Brian, y a todos, pues porque yo sé que en todos ustedes, aparte de ser unos estudiantes que intelectualmente están hechos muchos, o la gran mayoría o casi todos para esta disciplina de la ingeniería, también tienen unas actitudes muy buenas que las han logrado en sus hogares, son buenos seres humanos y eso es importante porque además de ser un buen tecnólogo técnico, una persona muy ilustrada, muy capaz, muy desenvuelta en la tecnología, también es una excelente persona. Eso es un ser integral, ¿no? Un ser integral que se mueve en ambientes y en todos los hace con equilibrio. Nunca se considera que es más ni nunca se considera que es menos. Es siempre una persona moderada y prudente y transita de la mejor manera, interactúa de la mejor manera, presta sus servicios cuando se lo requieren, ayuda cuando lo ve que es conveniente. Ese es un gran ser humano, aparte de ser un gran científico, un gran ingeniero, bueno, un gran elemento que se mueve muy bien en la técnica y en la tecnología. Muy bien, jóvenes. Entonces, gracias, Brian, por decirme eso. Yo tendré en cuenta, o sea, finalmente, para cerrar, Brian, es que yo puedo ver este chat así cuando yo abro la grabación como Zoom y la voy a convertir y en ese momento estoy mirando esa situación. ¿Listo? Sí, ingeniero. Y si no, también lo puede, digamos, en el chat aparece ahí una opción, hay unos 3 punticos abajo Sí. donde dice más. Ahí le da guardar chat y también lo guarda. No, a ver, yo voy a mirar. Sí, ahí donde dice chatear, abre el chat y abajo en la esquina derecha aparecen unos 3 punticos, ¿no? Sí, Mira. sí. Ahí le Ahí dan esos dice, 3 punticos y le da guardar el chat. pero no me da esa opción. ¿Guarda? No, me dice simplemente, sí, lo dice, guardar chat. Sí, claro. Ajá. Perfecto. Muchas gracias, Brian. Bueno, antes de entonces de guardarlo, yo quisiera que como yo veo aquí 26 estudiantes, 27 conmigo, y veo que en el chat se han registrado como 24, están faltando algunos, no sé por qué. Si aquí hay 27 participantes, conmigo, por supuesto, ahorita se fue uno, quedó 26, o sea, hay 25 asistentes. Entonces, en el chat estaba mirando que ahí ya se me desapareció la cantidad que estaba registrada y voy a volver a cliquear a ver. No aparece, decía que habían 24 registrados. Entonces hay un desfase de 2, póngale cuidado. Quien no se ha registrado todavía, quien no ha dicho presente, ya ha colocado su nombre. Y bueno, y gracias por... Brian, la última pregunta. En este momento, Paula Andrea, por ejemplo, se registró, me vuelve a aparecer un 1, pero el dato que estaba antes no lo grabé. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se destruyó todo lo que estaba en el chat? No, o sea, ahí tiene que, digamos, volverlo a guardar. O sea, usted Ya. lo vuelve a guardar y se le actualiza. Ajá. Bueno, esperemos que me vaya bien. Gracias en todo caso. Brian Zambrano, asesor de cabecera en estos asuntos. Estaremos hablando. Y ese lo vuelvo a abrir luego cuando lo requiera. ¿En dónde? ¿En el mismo sitio, Brian? Usted ahí cuando le da a guardar, ahí dice Sí. chat guardado, ¿no?
y Sí, ahí le aparece en verde mostrar en carpeta, dice una opción. O si no es en la carpeta igual que usted graba. ya. Listo. Cualquier otra cosa que haya, ya le estaré preguntando luego. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a entrar en esta parte. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Sí, se nos ha ido 50 minutos, faltan 10, un poquito menos para las 8. Vamos a ver lo que podemos lograr. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con el tema que traíamos, que íbamos observando, que es el tema de las... vamos a... Perdón. Muy bien. Vamos a continuar entonces con este tema de análisis y diseño de columnas biaxiales. Creo que habíamos hecho el recorrido de esta parte y habíamos llegado más o menos a por aquí, por este sitio, donde se plantean unas expresiones precisamente para efectuar el diseño de este tipo de elemento columna sometido a condición de momento flexionante simultáneo respecto a los dos ejes del momento biaxial. Entonces, dice que se emplea, dice por simples consideraciones geométricas se puede mostrar que la ecuación de la recta superior, de las rectas superiores es, hablando de rectas superiores, se está refiriendo a esto, ¿cierto? Entonces tenemos en este cuarto de círculo, donde aparentemente de círculo, donde se están, porque realmente no es un círculo, esta línea es una línea que está definida por un valor de beta, y ese beta puede tener un valor exactante que permite concebir que esta es un cuarto de círculo, pero puede ser que no, puede ser que sea menos, puede que se convierta en una línea recta aquí esto, o puede ser que haga unas curvas como más agudas, como ya lo hemos visto tal vez en ocasión anterior. Entonces, de lo que se trata es como de ver cómo, teniendo en consideración el comportamiento biaxial de la columna, se traza un ángulo a 45 grados y con él se determina el valor de beta. Y digamos, y ese beta es, digamos, en este caso igual para ambos lados por estar a 45 grados. Y establecen que en una recta que sale desde la parte superior 1 hasta el sitio del punto donde, digamos, se encuentra con la línea que divide a este ángulo de 90 grados en dos ángulos de 45 grados, se encuentra una línea y esta línea se puede identificar con esta ecuación de encima, ¿cierto? Así también se observa que esta línea inferior que va desde ese sitio hasta 1 en el eje de abscisa se identifica con esta otra ecuación. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, se va a emplear una u otra para el efecto. Entonces, aquí está, mirando, si observamos nosotros, estaríamos nosotros en la primera expresión, ¿no? Esta, la primera expresión que dice que es para cuando la relación de momento nominal en Y sobre el momento nominal en X, esta relación es mayor que la relación de los momentos no simultáneos M sub n o Y sobre M sub n o X. Entonces, si esa es la situación, uno examina con los datos que va obteniendo en el problema, si uno examina que esta relación es mayor que esta, entonces emplea esta expresión. Y esta expresión les había dicho que también se puede convertir en la zona que podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por el valor de M sub n o Y, ¿no? Entonces multiplicamos 1 por M sub n o Y, me queda M sub n o Y, y haciendo las operaciones aquí, vemos que nos queda esta expresión convertida a esta forma, que es, digamos, una otra manera de presentar, y con ella seguramente vamos a encontrar más fácilmente ¿qué vamos a encontrar? El momento uniaxial no simultáneo alrededor, en este caso, del eje Y, ¿no?
momento uniaxial no simultáneo alrededor del eje Y. Y con la otra expresión que se va a ver, seguramente estamos obteniendo otra forma u otros datos. Entonces, bueno, aproximación bilineal dice de un contorno de carga adimensionalizado. Adimensionalizado, exactamente. Yo diría que normalizado, que sería otra forma de expresar. Aquí dice, para las secciones rectangulares con armadura igualmente distribuida en todas sus caras, la ecuación 16 se puede aproximar entonces a esta manera, ¿cierto? La ecuación 16. Y miremos la ecuación 16 aquí. Y se tendría entonces que la ecuación de la línea recta inferior, diríamos esta expresión, ¿no? Definitivamente es esta. Perdón, miren esta ecuación 16. ¿Qué tenemos en la ecuación 16? Tenemos una serie de cosas que lo único que se va a diferenciar la siguiente es en este coeficiente que se convierte en B sobre H. Dice, para las secciones rectangulares con la armadura distribuida en todas sus caras, la ecuación 16 se puede aproximar como. Entonces ya deja de aparecer lo que estaba allá arriba y se utiliza el valor de B sobre H. Y de esta manera se vuelve a tener la misma expresión. Esto debería ser igual, dice aproximadamente igual, seguramente porque en efecto no es tan igual si nosotros utilizáramos MNOY sobre MNOX, ¿cierto? Muy bien. La ecuación de la recta inferior, o sea, la ecuación de esta recta inferior, dice que es MNX sobre M sub NOX más MNY sobre M sub NOY, etcétera, tal cosa aquí, como aparece aquí, esta expresión. Y dice que, ¿para cuándo? Cuando MNY sobre MNX es menor que MNOY sobre MNOX, o sea, sería la situación contraria, ¿no? Cuando es mayor, utilizamos esta expresión, pero cuando es menor, utilizamos. Cuando la relación MNY sobre NX es mayor que el lado derecho, utilizamos esta, pero cuando este es menor que el lado derecho, utilizamos esta expresión. Entonces, esa es la situación de la expresión o de la ecuación 18. O dice también, como lo que se ha dicho, simplemente multiplicando por MNOX el lado derecho, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros aquí la expresión diferente, donde aquí ya podemos encontrar el momento nominal uniaxial resistente de la columna alrededor de X, ¿cierto? Alrededor de X. El de arriba era el momento uniaxial no simultáneo, o sea, resistente alrededor del eje Y. Entonces se tienen las dos maneras de poder lograr esos momentos uniaxiales, digamos, resistentes, no simultáneos. ¿Listo? Enseguida dice, para las secciones rectangulares con armadura igualmente distribuida en todas sus caras, podemos decir entonces lo contrario. Mire, esta es la situación. La misma expresión, pero se ha reemplazado MNOX sobre MNOY por H sobre B, ¿sí? Ojo, que se llaman secciones rectangulares, ¿no? Por eso H será diferente de B. Si la sección fuera cuadrada, pues H se volvería igual a B, pero puede darse, ¿no? Cuando está diseñando una columna, así sea con esta expresión que nos indica que es rectangular, porque H es diferente de B, pero puede ser que H sea B igual a B, pero de todas maneras ya lo veremos en el ejercicio, seguramente está allí algo al respecto. Entonces podemos mirar cómo esta expresión de arriba está permitiendo encontrar el M sub NOY empleando de esta forma entonces tenemos esta expresión que nos permite encontrar este momento y acá esta expresión 17 y la expresión 20 que es similar pero que nos permite encontrar el momento uniaxial resistente no simultáneo alrededor del otro eje. Entonces tenemos esa situación. Bueno, de aquí ya teniendo esas expresiones como dice las ecuaciones 17 y 20, como lo dice aquí en las ecuaciones de diseño 17 y 20, se debe seleccionar la relación B sobre H o H sobre B y se debe suponer el valor de beta. Se debe suponer, ¿no? Para arrancar en el diseño. Ya han dicho antes que, o yo no sé si lo han dicho, vamos a ver si lo dice aquí, para las columnas
poco cargadas, beta generalmente, aquí lo dice. Para las columnas poco cargadas, beta generalmente variará entre 0.55 y alrededor de 0.70, ¿no? O sea que es el valor. Por lo tanto, en general, una buena opción para iniciar un análisis de flexión biaxial consiste en tomar un valor de beta igual a 0.65. Ya nos están diciendo entonces cómo arrancar, que varía ese beta entre tales y tales, pero que buena forma de arrancar en la solución de un problema es tomando un valor inicial de 0.65. Aquí viene el procedimiento de diseño manual, digámoslo así, no, es decir, de la manera, es el camino de a pie que ustedes deben tener claro para que luego en otra instancia un computador o alguna cosa por allá está dando esas respuestas, entonces digan, no, yo sí conozco por dónde es el asunto, cómo se obtiene y puede uno juzgar si está bien o no algo que pueda tener entre manos, ¿no? O que le pueda estar dando en ese momento. Procedimiento de diseño manual. Para ayudarle al diseñador en el diseño de columnas solicitadas a flexión biaxial, a continuación se describe un procedimiento para diseño manual. Primero, elegir el valor de beta, ya sea igual a 0.65, como lo he dicho arriba, o bien estimando un valor en base a este término, sino es con base en las figuras 7.15 y 7.16, ¿no? Ya les he dicho que a veces, pues, puede ser una maravilla técnicamente hablando, pero de pronto pues somos seres humanos y se nos van algunas cosas, ¿no? Estas expresiones con base en, no en base a, nunca les he dicho en otros momentos. Bueno, el paso 2 dice si M sub NY sobre M sub NX es mayor que B sobre H, usar la ecuación 17, ¿cierto? Para calcular una resistencia al momento uniaxial equivalente aproximada M sub N o Y. Sí, en la expresión 17 que vimos arriba se calcula el M sub N o Y. Si M sub NY sobre M sub NX es menor que B sub H, usar la expresión 20 para calcular una resistencia al momento uniaxial equivalente aproximada de M sub N o X, ¿no? Entonces ya tendrán la oportunidad de verlo ustedes y de escucharlo en la grabación. Yo aquí lo digo una sola vez. Ustedes cuando tengan dudas vuelven y repiten esto para poder pues confirmar el paso que se está dando o la razón o la sustancia o la esencia de este paso, ¿no? Tercero, dice diseñar la sección usando cualquiera de los métodos presentados anteriormente para flexión uniaxial con carga axial para obtener una resistencia a la carga axial P sub N y una resistencia al momento uniaxial equivalente M sub N o Y o M sub N o X, ¿cierto? Muy bien. El cuarto paso dice verificar la sección elegida mediante cualquiera de los tres métodos siguientes. El primero A es el método de las cargas recíprocas de Bresler. En este dice que la carga P sub N, o sea, la carga biaxial, no esta, debe ser menor que este valor, el inverso de estas, digamos, sí, 1 sobre P sub X, ojo, este valor es P sub NX, P sub NY, ¿cierto? Acuérdense, ya lo habíamos hablado, incluso en la norma sismo resistente, en el capítulo C10 está que este es P sub NX y P sub NY, nomenclaturas que a veces se alteran, pero recuérdenlo siempre, menos 1 sobre P sub 0. Ahí la falencia diría, no conceptual, porque quien ha escrito estas notas o esta guía realmente sabe lo que está haciendo, pero está utilizando una nomenclatura que no corresponde o que no es común al menos. Esta llama P sub NX y esta llama P sub NY. Muy bien. El paso, o sea, dice cualquiera de los tres métodos. El método es este, el A. El B es el método de los contornos de carga de Bresler, del mismo Bresler, donde él plantea sin exponente alguno, ojo, M sub NX sobre M sub N o X, más M sub NY sobre M sub N o Y, debe ser menor o igual que 1. O sea, aquí esta expresión no está utilizando ningún exponente alfa o beta, sino simple y llanamente esa. Entonces, esa es la expresión 11, la expresión 7, la expresión recíproca de Bresler. Es el mismo Bresler el que está dando esas alternativas, ¿no? De mirar si la columna funciona. La columna funciona cuando la carga biaxial es menor que el resultado de esta expresión de la derecha.
Y otra alternativa es también mirar que la columna funciona biaxialmente si esta suma de estos valores aquí es menor o igual que 1. ¿Listo? Y viene el tercero, que es a mí el que más me llama la atención personalmente, ¿no? A mí más me gusta, lo diría así, que es el método de los contornos de las cargas de la PSA, ¿no? Recuerden que es la Portland Cement Association que tiene esta propuesta. Es como, digamos, es como tomando lo que ha hecho Bresler y procurando como hilar más fino y encontrar otras maneras que de pronto le permitan como aprovechar mejor digamos, las secciones de las columnas. De pronto aquí la expresión de métodos de contornos de las cargas de Bresler es como muy corta o muy parca o muy limitada o no le da como visibilidad a uno para efectivamente entender que es un buen diseño el que se ha hecho. Más, sin embargo, este método de los controles de la carga de la PSA hace como las cosas un poco más laboriosas, sí, pero como que le encuentra uno como estudiante y uno como ingeniero, dicen, esto me parece bien porque me da satisfacción a otras inquietudes que yo tengo en el fondo. Entonces, miremos esa parte. Entonces, este método de la PSA está empleando lo que acabamos de ver allá arriba, ¿cierto? Una expresión de tal cosa, de esta forma, sin convertirla, por supuesto. Recuerden que aquí se multiplicaba por mn o y y se daba tal cosa, y se hablaba de que esta se aplicaba cuando este valor era mayor que este lado derecho, y en el otro caso se aplica esta expresión cuando mny es menor que el lado derecho, mny sobre mnx es menor que el lado derecho. Expresiones 15 y 18 que están allá arriba, 15 y 18 que están allá arriba, ¿no? Y que las que se deben utilizar a la hora de la verdad son la 17 y la 20, acuérdense ustedes. Aquí hacen una referencia de lo que les sirvió, digamos, a quien hizo esta guía para presentar esta guía, digamos, o este resumen o estos ejercicios que plantea. Ya se los había enviado a ustedes a su WhatsApp para que lo tuvieran y que ojalá pues lo tengan como ustedes quieran. Si lo quieren lo imprimen o si quieren lo tienen en su computador, no hay problema. Lo importante es que haya algo, ¿no? Aquí empieza por presentar un ejemplo 7.1, diseño de una viga rectangular con solo armadura de tracción. Eso corresponde al concreto armado 1. Esto no nos compete en este momento. Una armadura, bueno, avancemos un poquito más. Diseño de una losa maciza armada en una dirección también es algo que corresponde a este curso, que valdría la pena que lo miren ustedes, y si encuentran alguna cosa que les llame la atención, decir, profe, nosotros miramos allá tal cosa, ¿qué significa? Porque o vimos, o es congruente con lo que vimos, o no es congruente con lo que hemos visto. Aquí viene un ejemplo 7.3, diseño de una viga rectangular con armadura de compresión. Ya sabemos que a su vez es la de tracción, a prima a su vez es la de compresión. Acuérdense cuando veíamos concreto armado 1 de un DST que lo menciona la norma, y otro D, ¿no es cierto? Había un DST y un D. Aquí está D' de 2.5, nosotros acostumbrábamos a llamar un D segunda. Acuérdense, quienes vieron conmigo esto, que el D segunda no es una nomenclatura mía, no es una nomenclatura universal, listo. Pero aquí están presentando un diseño de una columna, de una viga rectangular con armadura de compresión, cosa que le hemos visto, no hay ningún problema. Eso es tema del concreto armado 1. Miremos, aquí dice diseño de una viga con alas, es una viga T, entonces eso también fue tema del concreto armado. En la anterior era cuando el espesor de la profundidad del bloque era menor que el espesor de la aleta. Aquí es cuando la profundidad del bloque de Whitney es mayor que el espesor de la aleta. Bueno, y listo. Esto también lo vimos en el concreto armado 1. Aquí viene algo, debe ser, no sé qué está presentando aquí. Diseño un sistema nervado armado en una dirección. Interesante, mire, un sistema de losa aligerada armada en una dirección con varias luces. Es muy interesante que ustedes lo miren, y mirando aquí están aplicando seguramente los coeficientes aproximados. Recuerden, usando coeficientes aproximados, ¿se acuerdan del método aproximado para calcular una losa que vimos al comienzo, que se tomaban los valores
Digo, diseñas con vigas continuas. Bueno, esto de vigas continuas tampoco es una cosa del otro mundo. Cuando uno sabe diseñar una viga, una viga, digamos, en cualquier contexto que sea estáticamente determinable o estáticamente indeterminada, lo puede diseñar. Si uno la sabe ya diseñar, la puede diseñar. Puede ser una viga simplemente apoyada o una viga continua, que es lo que tratan de indicar allá. Cuando la viga es continua, pues tiene momentos negativos y positivos, y hay que encontrar armaduras por momentos negativos y por momentos positivos. Bueno, aquí viene el caso del ejemplo 7.8 que dice diseño de una columna cuadrada con carga biaxial. Miren, aquí está entonces hablando, este es el que vamos a mirar para ver qué nos dice al respecto. Discúlpeme un momentico la interrupción y vuelvo en unos 3 minutos, por favor. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos con este tema. Observemos entonces aquí el ejemplo que se tiene aquí y que nos muestra de la manera más sencilla, digamos, cómo se puede realizar el, el análisis y diseño de este tipo de columna. Dice, diseño de una columna cuadrada con carga biaxial. Determinar las dimensiones y la armadura de refuerzo para una columna con estribos cerrados, no dice sunchos, no dice un refuerzo helicoidal o en espiral, sino estribos cerrados para las siguientes cargas y momentos mayorados. Suponer que la armadura está igualmente distribuida en todas las caras. Entonces está dando una carga PSU, que es la carga biaxial, 1200 kilolibras, que es la carga que proviene, imagínense, digamos, para hacer como más gráficos, digamos, con estas palabras. Imagínense una columna de esquina a la cual le llega carga por un lado, por el sentido X, y por el sentido Y. Le llega carga axial y le llega momento flector también. Entonces, es la suma de esas dos cargas que le llegan por ambos ejes es PSU igual a 1200 kilolibras. El momento alrededor de X es de 300 kilolibras pie. El momento alrededor de Y de 125 kilolibras pie. El 1
no es ni el 50% de lo que es el otro. El material empleado aquí es en concreto de 5.000 libras por pulgada cuadrada y el acero de 60.000 libras por pulgada cuadrada. El siguiente parte es los cálculos, dice determinar las resistencias nominales requeridas asumiendo comportamiento controlado por compresión. Aquí siempre que realizan los análisis y diseños siempre recurren a las cargas, digamos, nominales, ¿no? En una parte hay razón porque si a uno le dicen que la columna está con estribos cerrados, pues tiene que dividir sobre phi, y este phi es 0.65, pero si la columna fuese diseñada con, que llaman estas, refuerzo helicoidal, sí, se me olvida el nombre de la expresión, bueno, espirales, digamos, con espirales, esto debería dividirse entre 0.75, porque el factor phi, cuando es 1 es 65 y cuando el otro es 0.75. Entonces, seguramente esa es la intención de mostrar y de formar más bien unas curvas de interacción carga-momento independientes de acuerdo a la situación que se presente. Ahora, si miramos las curvas de interacción carga-momento de Paz del Río, están hechas todas para este factor de 0.65, ¿no? O digamos, incluso un factor diferente que se empleaba antes. Ese está hecho con el 2018, no me acuerdo, está hecha con la de 2010, creo que no. De todas maneras, ya esas gráficas de Paz del Río están hechas con un valor phi único, es decir, le da para, digamos, columnas con refuerzo en espiral, no sunchado, sino con fleques en aro, ¿no? Entonces, aquí está como retomando el asunto y obtiene su carga de la carga biaxial de diseño, se vuelve una carga biaxial nominal, ¿no? 1.200, que es el valor dado arriba, dividido entre 0.65 a 1.843 kilolibras. Igual hace con el momento uniaxial nominal alrededor de X, el momento, digamos, uniaxial simultáneo, ¿no? Simultáneo, m sub x dividido entre phi, y de este valor, y m sub ny igual, lo propio, lo mismo que lo anterior, y da 192.3. El siguiente paso, como lo decía arriba, cuando nos decía primero haga tal cosa, segundo tal cosa, segundo paso, es asumir un beta. El beta que está tomando es de 0.65. Recuerden que da unos valores y uno se podría mover en eso, ¿no? Se podría mover en un rango que le están recomendando allá arriba. Pero bueno, digamos, como que entrando a este escenario por primera vez, entonces vamos a entrar con lo que nos recomiendan, pero uno puede hacer otras cosas luego, hacer unos ensayos, a ver qué pasa con otros valores. Determinar, dice, una resistencia al momento uniaxial equivalente, ¿no? Equivalente, en este momento uniaxial no simultáneo, pero equivalente, es decir, lo estamos encontrando con el empleo de las expresiones que nos han dado arriba. Entonces, M sub N o X o M sub N o Y, esta nomenclatura, ustedes saben que sí está muy bien. Muy bien. Entonces, aquí empieza con que MNY sobre MNX, que es una operación que se hace allá arriba, 192.3 o 465 en valores que hemos obtenido, 0.42. Dice, entonces es aquel que se compara con B sobre H. Dice, es menor que B sobre H porque B sobre H es una columna cuadrada. Entonces, si es columna cuadrada, nos dará el valor de 1. Y este valor que estamos teniendo es 0.42. Por lo tanto, deseo usar la ecuación 19, ¿cierto? Entonces, tendríamos esa situación en la que vamos a obtener el M sub N o X. Miren, entonces estamos utilizando la expresión 19, en la que dice, pues, la que nos dice que M sub N o X, el momento uniaxial equivalente alrededor del eje X, en no simultáneo, por supuesto, es igual a esta expresión que aparece en la derecha, y el siguiente paso es hacer los reemplazos de M sub Nx, que está acá arriba, 461, más los valores que tiene H sobre B igual a 1 y 1 menos beta, que es 0.65, de 0.65 haciendo operaciones nos está dando entonces el momento uniaxial no simultáneo resistente alrededor del eje X, que es igual a 565.1 libras-pie. El paso cuarto
dice suponiendo una columna cuadrada, aquí es donde viene la parte, ¿no? De decir, nos toca hacer eso. Claro que si no tenemos unas curvas, digamos, todas las curvas que nos presenta Paz del Río son curvas hechas con el valor de phi, un valor de phi para columnas como esta, digamos, con refuerzo transversal en estribos cerrados, no es espiral. Entonces, pero trabaja con el valor de M sub n. Uno podría elaborar su propia curva de interacción y ustedes ya saben cómo hacerla. Al comienzo de este tema, que es bastante largo, lo hemos visto, cómo realizar una curva de interacción. La podríamos hacer esa curva de interacción con los valores nominales o con los valores de diseño. Lo que vimos en su momento era haciéndolo con los valores de las cargas de diseño. M sub U, digamos, y P sub U, ¿no? Pero lo podíamos hacer con M sub n y P sub n. Por supuesto, en el desarrollo, cuando veíamos eso, encontrábamos los valores nominales por allá, tanto de carga como de momento flexionante. Muy bien. Dice, suponiendo una columna cuadrada de 24 por 24, determinar la armadura requerida para proveer una resistencia a la carga axial de 1846, valor que está dado aquí, ¿cierto? Y una resistencia al momento uniaxial equivalente de M sub n o x, 565, que es el que acabamos de encontrar. Entonces dice, la siguiente figura es un diagrama de interacción para esta columna con 4 barras número 11. ¿Qué hizo? La persona que está tratando de presentarnos este ejercicio realiza una curva de interacción con 4 barras número 11. La sección con esta armadura es adecuada para la sección con esta armadura es adecuada para P sub n y M sub n o x. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué hace una curva de interacción carga-momento? Aquí, pues, por supuesto, la hace muy simple porque no le está haciendo el quiebre por aquí ni está haciendo el quiebre por allá. Simplemente está haciendo la carga para efectos nominales. Carga P sub n y momento M sub n, ¿no? Entonces se tiene esta que se ha hecho con qué? Con una sección, como le está diciendo, de 24 por 24 pulgadas cuadrada y con 4 barras número 11. 4 barras número 11 ubicadas en las 4 esquinas de esa columna. Y con base en esa situación hace esta curva. Y ya teniendo esta curva, obviamente, jóvenes, que nosotros cuando vimos la elaboración de una curva de interacción, planteábamos unos cuantos puntos, ¿no? Yo no me acuerdo si eran 6 puntos, donde se notaba el quiebre por aquí, luego el quiebre por aquí, la condición balanceada. Pues uno puede encontrar muchos más puntos, ¿no? Podría ser variar C, ¿se acuerdan que no era sino variar C, la profundidad del eje neutro, e ir encontrando otros tantos puntos? Uno lo puede hacer con mayor o menor precisión una curva de interacción. Entonces, aquí tenemos esta presentación de esta curva de interacción carga-momento, donde en las ordenadas estos valores están en libras, en kilolibras, y en las abscisas están los valores de momento en kilolibras pie. Entonces aparecen 100, 200, 300, tal cosa, ¿no? Como tal, como cuando aprendimos a hacer la curva, ¿no? Recuerden que las guías de Paz del Río están en forma adimensional. Es para que uno entre con cualquier tipo de carga, es decir, con cualquier situación que se presente. Aquí también sería, pero allá como son varias curvas para varias posibilidades de cuantías, ¿no? Bueno, dice el paso quinto, ahora verificamos la sección elegida para la resistencia biaxial usando cada uno de los 3 métodos presentados en la discusión. Entonces, emplea el primer método de las cargas recíprocas de Bressler. Entonces, dice, verificar que P sub n sea mayor que 0.1 F' sub C A sub G. Recuerden, jóvenes, que por aquí más o menos teníamos, pues, es como para recordar un poquito, aquí en algún punto estaba la carga esta de phi, de este punto 1 F' hacia G, y este obligaba a que la curva se desviara para otro lado. Entonces, diríamos que P sub n entonces es la carga que se está verificando y que sea mayor que ese valor. El valor que está dando aquí en el 714 es un valor errado porque no se lo he encontrado en ninguna parte, debe ser P sub n, ¿no? Y P sub n debe ser, ¿dónde está P sub n? Debe ser 1846, ¿no?
1846. Entonces, aquí hay un error de alguna cosa, se pasó por algo, no sé de dónde saldría eso. Bueno, es 1846, que es el valor del peso N, ¿no? Que debe ser mayor, pues verificar, dice según Bresler, que para poder aplicar ese método de la carga recíproca es sano, es saludable, es importante que el ingeniero tenga conciencia que este primer método da buen resultado siempre y cuando la carga biaxial sea mayor que el 10% del producto de la carga, de la resistencia del concreto por el área bruta del concreto. Esa es la recomendación que se hace en general, porque si este valor es menor, entonces no se puede esperar mucha respuesta adecuada de este método de la carga recíproca de Bresler, ¿no? Entonces, ¿qué hace el 1840 y no sé qué, que era allá arriba, que aquí le están colocando otro valor, es mayor que, la pregunta es averiguar, entonces 0.1 por 5 o 5.000 libras por pulgada cuadrada por el área de él, entonces está dando 288 kilolibras este producto de la derecha, lo cual quiere decir que sí cumple. Nuestro valor es 1.800 y pico mayor que 288. O sea que desde el punto de vista de este método de las cargas recíprocas, esa columna que se está dando como de 24 por 24 con 4 varillas o barras número 11 o cubicadas en las esquinas, es una columna que sirve para soportar esas solicitaciones de esos momentos y esa carga. De una vez puede decir uno eso, ¿no? Para usar este método es necesario determinar P sub X, P sub Y, y P sub X y P sub Y. Listo. Entonces este método, ¿no? Empieza a aplicar el método. Entonces dice que, ¿cómo encontramos P sub O? Acuérdense, este es el mismo valor que nosotros aprendimos por allá al comienzo, es 0.85 de prima C por AG menos A sub ST más A sub ST por F sub Y. Listo, no es sino aplicar ese valor aquí, reemplazar los valores. Miren que aquí tenemos el área bruta 576, el área de las 4 barras número 11 debe ser 624 en pulgadas, por supuesto, porque aquí el área que nosotros tenemos como área bruta es el producto de 24 por 24, más el área del acero por el F sub Y del acero está dando 2.796. De esta manera se ha encontrado el P sub 0, que es un valor que se emplea allá en la expresión de la carga recíproca de Bresler. El siguiente paso dice, determinar P sub X, que para nosotros sería P sub NX, ¿no? Es la resistencia a la carga uniaxial cuando sobre la columna solo actúa el momento M sub NX, ¿no? Del diagrama de interacción. Entonces está tomando que el valor resultante es 2.225 cuando M sub NX es igual a 461. Miremoslo entonces, ¿no? Diríamos que nosotros para esta, tomemos nosotros el valor de M sub NX, 461. Metámonos aquí más o menos 461, aquí es como 500, como por aquí, ¿no? Si estaríamos subiendo 461, estaríamos encontrando aquí el valor y leemos aquí el valor que es el que está diciendo que es de 2225. O sea, para este efecto de poder encontrar P sub X, que nosotros decimos es P sub NX, ¿no? Es tomando entonces el valor correspondiente que nos da a la lectura de nuestro momento, subiendo aquí, tocando la curva y leer 2225, que es lo que dice allí. ¿Listo? De manera similar, ¿no? Dice P sub Y es 2575 cuando M sub N Y es 192.3, ¿no? Observar que tanto P sub X como P sub Y son mayores que la fuerza axial balanceada, de modo que la sección es controlada por compresión. Entonces, vamos, cuando el momento S M sub N Y es 192.3, marcamos aquí 192.3 y nos vamos por aquí a encontrar el valor de la carga que dice que 2.500 y pico, que es el valor que está dando acá, 2.575. O sea que esos valores de P sub NX y P sub NY los estamos encontrando con esa gráfica que se ha elegido para el propósito, empleando los momentos uniaxiales simultáneos respectivos. ¿Listo? Entonces ya se tienen esos valores, usando esos valores se puede evaluar la expresión 7 de la carga recíproca de Bresler y se debe comprobar que la carga P sub N, que es 1846, debe ser menor que el valor dado por esta expresión.
Entonces aquí lo deben hacer, miren, aquí están haciendo, reemplazando el valor de P sub NX, P sub NY y el valor de P sub 0 aquí, y da 2083, y dice que el valor es 1846, el valor de la carga axial nominal simultánea, o sea, biaxial en este caso, viene a ser menor que el valor dado por esta expresión que es 2083, lo cual dice que verifica o para nosotros cumple, ¿no es cierto? Entonces, o chequea, dice nosotros, ¿no? Esa es la situación. Ahora vamos a ver la segunda forma, según el método de contorno de las cargas de Bresler. Entonces dice, como no hay datos disponibles, se elige un valor conservador de alfa igual a 1, ¿no? Alfa o igual a 1, ¿no? Es decir, no está colocando un exponente a la expresión, no le va a poner a mnx o y a la alfa más tal cosa, tal como la expresión inicial. Entonces, como no hay datos disponibles, se elige el valor conservador de alfa igual a 1, que recuerden ustedes, si ustedes tuviesen por ahí impresas esto que estamos leyendo, que lo tuvieran impreso por allí, pueden dirigirse a un sitio donde nosotros veíamos una gráfica donde para alfa igual a 1 se despreciaba mucho, era mucho desprecio, o se menospreciaba mucho, perdón, la capacidad de la columna y se la subutilizaba, ¿no? Entonces, eso es lo que está dando aquí, tomando ese, dice, para P sub U mayor de 0.1 F'(G), debe ser P sub N, ¿no? Se incluirán los cálculos necesarios a título ilustrativo, dado que la sección es simétrica M sub N o X es igual a M sub N o Y. Claro que sí. Acuérdense que una cosa es los momentos uniaxiales simultáneos, que son los que actúan, y otra cosa es los momentos uniaxiales no simultáneos, que son los que resisten. O sea, M sub N o X y M sub N o Y en una columna cuadrada se puede considerar que son iguales y tienen armadura simétrica respecto a los dos lados. Entonces uno puede decir que el momento resistente uniaxial no simultáneo respecto al eje X es igual al momento uniaxial no simultáneo respecto al otro eje, nominales o de diseño. Entonces aquí dice que del diagrama de interacción M sub N o X, siendo 680 el valor del momento, cuando nosotros tenemos la carga biaxial de 1846. Entonces, M sub N o X, mírenlo, tenemos para cuando la carga es 1846, estaría dando este valor. Tratemos de mirar a ver si es cierto en la parte que tenemos allá. 1846. Entonces teníamos como 1846, estaría 1500, 1550, 1600, 1700, 1846 iría por aquí y bajaría por aquí, estaría leyendo como un valor de 600 y pico. Ingeniero. Sí, dígame. Está mirando en la gráfica que dice momento flector versus carga axial. Sí. ¿Sí? Sí, no sé, la pregunta, Paula Andrea, es usted quien me está hablando, ¿no es cierto? Sí, es que usted está entrando a la gráfica, pero a mí me parece que está señalando más abajo. Entonces, ya. El valor es de 1846, ¿no? El valor que tenemos aquí, el valor señalado, ¿dónde estoy? 1846, ¿no? 1846 serían libras. Es para leer en la misma gráfica, es el momento que tiene aquí. Entonces, 1846 yo lo leo aquí, tal vez esa es la observación que me hace usted. Aquí es 1000, aquí es 1500. Yo estoy viendo que estas divisiones serían de 100, 600, 700, 800, 900, ¿sí? Cada división es de 100, ¿no? Entonces, al hacer 1600, 1700, 1800, y al leer 1800, no sé qué estaría dando este valor, pero realmente estaría dando este valor, que estaría más o menos por aquí, estaría dando un valor de 640. Eso es lo que yo veo, Paula Andrea. Empleando ese valor de 1846 haciendo la línea, porque cada división es 100, ¿no? 100 kilolibras, 100 kilolibras. Entonces tendría 1800 viniendo por aquí y tocando la curva y bajando. Dice que a 600 y pico, que es el valor que aprecia, y que dice que es 680, ¿no? 680.
debe ser que si uno hace una lectura mucho más precisa, va a dar ese valor mirando allá. ¿Listo? ¿Esa era la inquietud, Pablo Andrea? ¿O era otra? No, Ya. sí. Listo. En todo caso, yo creo que mirando con más precisión, teniendo como la hoja y teniendo una reglita, uno podría como mejor mirar si en efecto 680 o es menor, ¿no? Pero creámosle aquí, según lo que dice el autor, que es 680 el resultado que le da de la intercepción de esta carga con la curva trazada y bajando nos da 680. Usando el valor anterior se puede evaluar la ecuación 11. Entonces, ¿qué se tiene? En vez de la ecuación del contorno de cargas de Bredler, la simple, cuando alfa es igual a 1, recuerden, alfa es el exponente, m sub n x ya es encontrado antes, ¿no? 461. Dividido sobre m sub n o x, 680. Más m sub n y, que es conocido, 192.3, sobre m sub n o y, 680. Recuerden que estos dos son iguales como momentos resistentes uniaxiales, dado que la columna es cuadrada y tiene refuerzo igual distribuido en las cuatro caras, o sea, una barra en cada esquina. Entonces, haciendo esta operación, está dando 0.68 más 0.28, que da 0.96. Y si ese valor es menor que 1, que es la condición, dice que cumple, ¿no? O chequea, o verifica, como dice aquí. Entonces, está cumpliendo también por este lado del método de los contornos de cargas de Bresler. Viene el tercer método, que es el que les decía a mí más me simpatiza, y es el método del contorno de cargas de la PSA. Dice, antes de aplicar este método es necesario hallar P sub 0, M sub N o X, M sub N o Y y el valor real de beta, ¿cierto? El valor real, no el valor supuesto de 0.65, sino el valor real. Entonces, porque en los métodos anteriores se suponía partiendo del 0.65. Bueno, aquí entonces dice que hallamos el valor, este valor ya ha sido hallado, P sub 0, que eso lo hizo en el anterior paso, en el primer procedimiento, que es 2796, valor ya encontrado antes. Dado que la sección es simétrica, M sub N o X es igual a M sub N o Y. Claro, ya se ha dicho también en el paso anterior, que M sub N o X es igual a M sub N o Y. Que del diagrama de interacción se había obtenido 680 para una carga de 1846. O sea, ese valor indiscutiblemente es M sub N o X y es M sub N o Y para una columna cuadrada. El siguiente paso dice, una vez se conoce P sub 0, ¿cierto? Y usando P sub G o Rho sub T, digamos, de la cuantía de la sección transversal en las columnas, ¿no es cierto? Que yo le llamo P sub T, aquí dice P sub G o Rho sub G real, dice el valor de beta se determina de la siguiente manera. Entonces, ¿qué se va a ver? Nosotros tenemos que encontrar, según la gráfica que vamos a ver, un valor de P sub N sobre P sub 0, miremoslo aquí. En la gráfica debe estar abajo, no tenemos la gráfica aquí, no la tenemos lastimosamente. Pero nos podemos regresar un momentico luego. Por ahora, pues creámoslo así. Digamos que P sub N es un parámetro sobre P sub 0. P sub N sobre P sub 0 es una relación que debemos encontrar para entrar en esa gráfica. Entonces dice que P sub N, obviamente es conocida, de aquí el ejercicio 1846 sobre P sub 0 que acabamos de encontrar, es 0.66. Y hay que encontrar un índice del refuerzo o un índice de la armadura. Recuerden que lo hablamos en la parte teórica cuando estábamos ingresando a esta temática. Dice que el índice de refuerzo o índice de armadura, que también se llama, es igual a la cuantía por la relación de los materiales, F sub Y sobre F más C. Entonces, aquí tenemos que la cuantía viene a ser la armadura 6.24, que representan las cuatro barras número 11 que están en las cuatro esquinas de esa columna, sobre el área bruta de la columna, que es de 24 pulgadas de lado. Y este debe multiplicarse por F sub Y, aquí se les ha olvidado multiplicar por 60, en 60 kilolibras por pulgada cuadrada dividido sobre F', que es 5 kilolibras por pulgada cuadrada. Ese resultado debe dar 0.3, ¿cierto? Ojo, aquí se olvida de esta parte de multiplicar por 60. Muy bien, entonces, con ese valor de 0.13 que representa W, recuérdenlo, y con el valor de P sub N sobre P sub 0, que es 0.66,
se va a la figura 715A para determinar el beta 66, ¿ve? Coincide que el beta viene a ser igual que el P sobre peso 0, ¿no? Vámonos a la 715A, que está bien arriba, para mirar que con base en esta, me recuerdo yo, está en las abscisas y esta es una curva, se va a encontrar este que está en las ordenadas. Entonces miremos 715, no sé qué me dijo, listo, vamos a ver. Creo que es este, si no estoy mal, tal cosa. Sí, este que tiene 4 barras en las esquinas, ¿no es cierto? Este sería, para un acero nuestro que es de 60,000, nosotros entraríamos con un valor de 0.66 que estaría por aquí. Recuerden que peso n sobre peso 0 da 0.66. Entraríamos por aquí y calculamos el valor que W sub es 0.13. Entonces tendríamos que subir por aquí y hacer como una interpolación. Aquí es como medio suave, pero nos iríamos por aquí y estaríamos encontrando este valor que al fin y al cabo lo encontramos por acá, que es 0.60 y no sé qué, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de que ustedes tomen, cuando la impriman la hojita, al menos algunas hojitas, suben por 0.66 y topan aquí con el valor de 0.13, que está muy cercano a esa línea de 0.1, ¿cierto? Y se van por este lado y estarían encontrando entonces un valor de 0.66, dice allí. Aquí sí, sería 0.66 porque esto es como los tercios. Yo no sé, realmente aquí me estaría dando como, a mí personalmente me estaría dando como un valor de 0.65, la mitad, ¿no? 0.65. Pero dice el autor de estas notas que es 0.66. A mí me estaría dando casi en la mitad porque yo me vengo por la línea recta prácticamente. Bueno, de todas maneras es como digamos, esto queda a ojo de buen cubero, ¿no? Eso queda al ojo de la persona que está mirando. En todo caso, estamos estableciendo o estamos empleando esta expresión en la que, o digamos, estas gráficas que están hechas para 2 tipos de acero, para una disposición de 4 barras en unas esquinas, para un acero un concreto que varía entre 3.000 y 60, entre 3.000 y 6.000, y para unos valores que están dados aquí, para unas cuantías y toda esta cosa, están dando los valores, están dando 0.65. Yo diría que 0.65, pero en el ejercicio dice el autor que es 0.66. Bueno, yo no puedo en este momento decirle que no, porque pues no tengo sino la manera en la gráfica y en el computador para poder decir, sí, mire, esto me está dando 0.65. Entonces estamos volviendo acá y al llegar aquí entonces estamos diciendo entonces que el valor que dice allí de emplear esa gráfica es 0.66 beta, usando los valores hallados. Recuerden también que beta era un punto de arranque de 0.65 en el ejercicio, está dando 0.66, miren que está muy cerca. Entonces, usando los valores hallados se puede evaluar la ecuación 13. Entonces, esta ecuación dice completa cómo se presenta la relación de momentos elevada al logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta y este MNY sobre M sub Y elevado al logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta, que dice que debe ser menor que 1. Entonces, el logaritmo de 0.5 es menos 0.3. El logaritmo de beta, que es 0.66, es menos 0.181. Luego, el logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta da 1.66. Y entonces, tomando esos valores que se tienen y elevándolos a la potencia encontrada, nos va a dar un valor de 0.53 más 0.12, que da 0.65 y es menor que 1. Entonces, por este lado también de la expresión de la Portland Cement Association, está dando que cumple, que verifica, que ok, que chequea, ¿listo? Y con eso, pues prácticamente se está, bueno, dice que en esta sección también se puede verificar usando la aproximación bilineal cuando dice como M sub n y sobre M sub n x es menor que esto, se debería utilizar la ecuación 17 y entonces emplean esta ecuación 17 en lugar de elevar o encontrar estos valores, ¿no? De elevarlos a esa potencia y tal cosa en lugar de emplear esa expresión como se ha hecho para demostrar, podría emplearse la expresión equivalente de esta manera para esa situación. Utilizar la ecuación 17 y haciendo los reemplazos le está dando 0.83, que es menor que 1, ¿no? Entonces,
bien miraríamos pues que sigue siendo menor que 1, pero al parecer este valor con el que podemos encontrar la curva de contorno de cargas es mejor, ¿no? O sea, es como más diciente, más exacto, está utilizando unas potencias que se termina acá. Es una forma alterna que nos permite también encontrar un valor que se diferencia del anterior, que era 0.60 y pico, esto es 0.83, pero menor que 1 y que verifican. En el momento dado, pues yo, a ver si puedo, les envío un ejercicio donde se calcula de verdad la curva de contorno de cargas con esta expresión, toda la curva, ¿no? En un ejemplo que yo tengo por allí, se lo voy a llegar. Pero ahí ese método se llama el método de Gowens-Brensler, ¿no? No es de la Portland Cement Association, ¿no? Sino de Gowens-Brensler. Y Gowens utiliza unas otras maneras, se va por otros senderos y utiliza otras recomendaciones a tener en cuenta para aplicar esta expresión, que la emplea también, pues, la PCA, y que nos da pues la respuesta a las incógnitas que tenemos. ¿Qué es lo que pasa entonces, jóvenes, con esta curva de contorno de cargas que uno la pudiera dibujar como una rebanada? Uno puede verificar ahí cuántos momentos o cuántas combinaciones posibles son de momentos biaxiales simultáneos dentro de esa parte. Es decir, lo voy a hacer. No lo había pensado, pero lo voy a hacer, se lo voy a transmitir. Yo, por supuesto, allá utilizo, en lugar de las cargas nominales, yo utilizo las cargas de diseño. O sea, no utilizo peso N, sino peso U. Pero lo vamos a ver, entonces queda como una cosa pendiente, ¿no? Queda como algo pendiente para que lo chequemos, lo miremos, y yo se lo transmitiré a ustedes para que lo tengan como referente también. Listo, jóvenes. Hasta aquí llega entonces nuestro tema de columnas. Y ya luego, entonces, tendremos que ir a otra parte. Vamos al menos a iniciar esa parte. Permítanme, voy a abrir algo. Esto seca. Nada, tal cosa. Sí. Entonces, discúlpenme, estoy aquí. Bueno, vamos a entrar nosotros al capítulo de cimentaciones, ¿no? Dejamos ya esta parte de lo que hemos visto de columnas, que fue una parte bastante larga, y nos vamos entonces a las cimentaciones. Antes quisiera yo, como sistema de losa, más en 2 direcciones, en columnas, quisiera como reflexionar un poquito aquí en columnas. Y miren en el texto de Jorge Segura Franco, hay unas situaciones de diseño biaxial que quiero que lo miren aquí y de pronto ustedes puedan. Bueno, aquí hay un ejercicio, no paso directamente. Él está utilizando, por supuesto, un programa para poder hallar esa curva de contorno a la cual me refiero, ¿no? Es la curva de contorno que acabamos de ver, que sería la encontrada mediante esa expresión que se eleva al logaritmo de 0.5 sobre el logaritmo de beta. Se encontraría esta curva de contorno, ¿no? Él está empleando precisamente este método aquí. No sé si lo dice, no me acuerdo en qué parte está eso. Refuerzo longitudinal. En todo caso, él está considerando 2 situaciones simultáneas alrededor de los ejes de giro, y aquí aplica la revisión por el método de las cargas recíprocas de Brensler. Mire que aquí habla esta otra nomenclatura. Él está empleando M sub NXO y M sub NYO. Hay que mirarlo de todas maneras. Yo creo que le sobra este O o este 0 a la derecha. En todo caso, ya hemos visto en qué consiste, y es obtener, por un lado, el resultado o observar si funciona o no el planteamiento que hace de una columna que se está analizando aquí, y empieza por analizar esta parte. Es
quisiera que la miren y si tienen alguna observación, luego sigue con el chequeo y dice que sí, efectivamente, ya no analizado no con las curvas de la carga recíproca, sino con el otro, que sería el método de la PSA. Entonces, analiza esta. Obviamente esta curva que obtiene parece ser que la obtiene de un programa que él emplea, un software que él tiene, y porque no nos dice nada de la PSA, ni nos dice nada de Gowens-Bresler, no dicen nada, pero finalmente se llega a eso. Y a esa columna diseñada biaxialmente y chequeada, que sí le cumple allí, mírenlo, el ejercicio comienza más atrás, hace el diseño de refuerzo transversal por confinamiento y por cortante, algo que vimos nosotros en su momento, ¿no es cierto? Y hace los chequeos respectivos, llegando finalmente a que la columna cumple y decide que esa columna que está en un primer piso unida a una cimentación va a tener la presentación esta donde todo el refuerzo, al parecer por decisión de los pasos anteriores, le está dando con igual separación. Aquí no hay una zona central donde los ejes sean más separados, sino que todos salieron igualmente separados por alguna razón que no sé, me gustaría que la miren y que les sirva a ustedes como para curiosear y decir, a ver, ¿de dónde sale esto? Aquí muestra de todas maneras el resultado final del diseño biaxial de una columna con el refuerzo en el contorno y con flejes orientados en las maneras como se tiene. Obviamente todo este refuerzo que se tiene es como resultado de un análisis de comparar si el refuerzo transversal es mayor por cortante o es mayor por confinamiento, y allí debe estar dando alguna respuesta, que los invito a que ustedes de todas maneras hagan un recorrido por este texto donde trata este asunto del análisis biaxial y del refuerzo de confinamiento. Listo. Entonces, de esta parte, entonces quiero que pasemos, o al menos dejemos iniciado esta temática, que ustedes en alguna forma ya tienen alguna idea sobre esto, porque han visto, creo que algo de cimentaciones, no sé cómo se llama la materia, con el profesor Moreno, o no sé con quién la verían, pero de todas maneras ya tienen algo de información al respecto. Allá era cuestión de análisis, aquí tiene que ser cuestión de análisis y diseño, ¿sí? En el concreto armado. Entonces habla en términos generales, dice que se denomina cimentación al conjunto de elementos estructurales construidos en la base de una estructura con el objeto de transmitir las cargas de la misma al subsuelo de soporte. Entonces, habla de cimentaciones superficiales o directas, ¿no? Esta parte es el primer tipo de cimentación que uno considera cimentaciones superficiales o directas. Su diseño será a partir de la carga de la columna o muro que esté llegando, que si se considera simétricamente distribuida con respecto al cimiento, es decir, coincidentes con el centro de gravedad de las cargas a cimentar con el centro de gravedad del cimiento, el área de cimentación se puede considerar la división de la carga total por la presión o la capacidad visible, ¿no?, del terreno, adjudicada al terreno. Esta suposición de uniformidad en la reacción del suelo no es estrictamente exacta y variará en una u otra forma dependiendo en parte de las características del suelo o influyendo especialmente en la adopción y aproximaciones del diseño estructural. Por otra parte, dice, bueno, es una lectura que hay que hacer, que hay que mirarla y que acá gráficamente se muestra, que dice que si la carga llega al centro, esta carga sin excentricidad alguna, pues vamos a tener una columna que se debe diseñar bajo esta condición, bajo una condición, digamos, en supuesta, perdone, estoy diciendo mal. Si yo tengo una columna que está llegando a la cimentación, pues uno no sabe si la columna está llegando solamente con carga axial y sin ningún momento flector. Si es ese, pues tenemos un caso ideal. Simplemente es dividir la carga que llega por la columna más el peso propio de la cimentación dividido sobre la capacidad de soporte, y de esa manera se hallará el área de la cimentación, ¿no? El área de la zapata. Pero si esta viene acompañada de un momento, o sea, hay una excentricidad, ¿no? Es decir, que si no solamente llega carga axial, sino además viene un momento flector que llega a la base de la cimentación, pues estará llegando dos solicitaciones que son la carga axial y el momento flexionante, lo cual nos da esta presentación de un momento
y de una carga que es equivalente a esta, ¿no? Es decir, esta presentación es similar a esta. Aquí aparece el momento con un vector rotando, un vector rotatorio que representa el momento y la carga hacia llegando al centro de gravedad o al centro de la zapata. Pero es equivalente a esto, ¿no? A desplazar entonces nuestra carga en el sentido en que está aplicándose el momento y se genera pues una excentricidad que es igual al momento sobre la carga, y de esa manera entonces tendríamos que encontrar el área de la cimentación no tan fácilmente como cuando uno tiene solamente carga axial. Cuando ya hay combinación de los dos, entonces ya hay que mirar cómo influye eso y cómo el diagrama de reacción del terreno sobre la zapata no es uniforme, sino que tiene esta presentación vista desde este lado, es una presentación trapezoidal, y vista desde este lado, pues es una presentación uniforme. En todo caso, hay que mirar. Dice, hay cimentaciones de concreto reforzado para muros. Esos muros pueden ser de mampostería o pueden ser de muros, digamos, de concreto reforzado también. Hay una cimentación aislada para columna, que es una zapata. Hay una cimentación combinada para dos columnas. ¿Cómo se llama esta? Con cimentación, yo diría que, bueno, es cosa de llamarlo, es cosa de nombre, ¿no? Pero es mejor que nos pongamos de acuerdo. Aquí el profesor Jorge Segura, a quien pues respeto por todo, les decía que él fue mi profesor en estructuras, él expone aquí esta denominación, cimentación combinada para dos columnas, la llama combinada. Y yo a eso no lo llamo combinado, yo personalmente no lo llamo combinado. Yo aprendí con Enrique Kerpel, que fue otro profesor con quien aprendí esto de cimentaciones, que ese tipo de cimentación se llama continua, ¿no? O sea que tenemos una losa continua, ya sea en el caso de unas dos columnas, la una del lindero y la otra interna, o las dos internas, que nos dan como resultado una zapata continua, ¿no? Él la llama combinada. Discrepo, pero es al fin y al cabo de nomenclatura, porque lo importante aquí es la parte conceptual, jóvenes, es la parte conceptual. Y aquí dice cimentación con viga de contrapeso. Esta es lo que yo aprendí a llamar cimentación combinada. Es de esa cimentación combinada porque combina viga con zapata, ¿cierto? Con zapata aislada externa del lindero y una zapata interna. Y se enlazan estas dos zapatas a través de una viga que, como su nombre le indica, es una viga de enlace porque las está enlazando a los dos. Esta viga de enlace también se puede llamar de tantas otras maneras. Acuérdense, viga de enlace, viga de contrapeso, viga equilibrante, viga equilibrante, viga, ¿cómo llama? Tiene otro nombre. Viga compensadora, no me acuerdo ahorita los nombres, de pronto ya para la próxima clase me acuerde, pero realmente tiene varios nombres, ¿no? Viga de enlace, viga de contrapeso, viga equilibrante, viga compensadora, viga, tiene otro nombre que no me acuerdo ahorita, pero es una cimentación combinada. Vamos a continuación, dice, se hará referencia a cada una de estas cimentaciones y empieza por hablar de la cimentación para muros, cimentación de concreto para muros. Recuerde que esos muros pueden ser de mampostería o pueden ser de concreto armado. Hasta ahí llegamos para tomar, digamos, luego, para retomar, digamos, este tema en la próxima clase. Ya me toca ausentarme los 5 minutos que yo pretendo dejar, no los dejé intencionalmente porque realmente pues nos perdimos un tiempo, no por culpa suya ni mía, sino por cuestiones de esta conectividad, ¿no? Muchísimas gracias, jóvenes. Estamos hablando, díganse, portando juiciosos. Y bueno, esta tarde con quienes tenemos que encontrarnos, nos encontramos para seguir hablando sobre otra temática que es sobre la distribución de las fuerzas sísmicas. Y estaremos hablando entonces. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy bueno. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bien, felicidades. Chao, chao, que les vaya muy bien. Hasta luego, Andrés.